Hola, muy buenas a todos. En esta cápsula nosotros vamos a estudiar el práctico 5, en el cual nosotros vamos a ver funciones en Visual Basic. Por lo tanto, para comprender, primero necesitamos saber qué es una función. Bueno, anteriormente vimos que los ciclos, es decir, los ciclos for, ciclos while, ciclos until, se utilizan para no repetir un código una y otra vez. Esto nos da una alta eficiencia y efectividad al momento de repetir tareas. Bueno, las funciones cumplen con una tarea parecida, es decir, estas surgen para simplificar los códigos que yo escribo. Algo que es muy importante es que las funciones se deben ejecutar en una subrutina, no se pueden ejecutar en sí mismas. Bueno, más adelante vamos a entender por qué. Primero, tenemos que entender cómo crear una función. Para poder crear una función, tenemos que escribir la palabra function en el editor de Visual Basic y el nombre de la función que nosotros queramos. De la misma manera en la que nosotros creamos una subrutina. Después de identificar el nombre, tenemos que definir cuáles son las variables que se van a utilizar en esta función. Vamos a ver esto en más detalle aquí en un libro de Excel. Entonces aquí yo tengo mi editor. Anteriormente nosotros escribíamos una subrutina, por ejemplo, subrutina prueba, y todo lo que nosotros escribiésemos dentro de esta subrutina podía ser ejecutado. En este caso, nosotros podemos escribir un bloque de código, le voy a poner función suma, por ejemplo, que sume dos números A y B. Este bloque de código lo que hace es que yo estoy guardando un bloque de código y este lo voy a poder utilizar cuantas veces quiera más adelante. Por eso me refería anteriormente a que este no se puede ejecutar en sí misma. Por ejemplo, yo puedo poner entonces que suma, que va a ser el resultado de la función, va a ser igual a A más B. Es decir, que la función suma va a arrojar como resultado la suma A más B. Si esto yo lo deseo ejecutar por sí mismo, me sale esto. ¿Por qué? Porque lo tengo que ejecutar en una subrutina. Entonces aquí yo pongo prueba. Entonces yo quiero suma los números 2 y 5, por ejemplo. Perdón. Voy a poner que mi variable x va a ser igual a la suma. Por lo tanto, esta variable x la voy a tirar a un cuadro de mensaje. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es asignarle a una variable la función suma. Y por lo tanto voy a obtener un resultado, que en este caso va a ser A más B. Entonces esto yo lo puedo aplicar de todas las maneras que considere necesario. Bueno, ejecuté el código y me dio que es 7. Por ejemplo, yo podría declarar otra variable y puedo decir que es igual a suma de 2,4 más suma de 8,3, por ejemplo. Y si yo despliego un cuadro de mensaje con el resultado de esa variable, me va a arrojar el resultado de las dos sumadas. Entonces, como nosotros pudimos hacer este código, utilizando de varias formas la función, yo puedo hacer de todo tipo de combinaciones utilizando la función. Esa es su utilidad. Entonces, como pueden ver, de esta forma, nosotros podemos simplificar enormemente el código. Es decir, escribiendo una operación una sola vez y en vez de tener que repetir una y otra vez esa misma operación en una subrutina, aquí yo lo simplifico y simplemente lo despliego como la función. Entonces, de manera que nosotros podemos crear funciones, lo podemos hacer para todo lo que nosotros estimemos conveniente.
todo lo que nosotros podamos ocurrir, si lo escribimos bien, entonces lo podemos hacer como una función. Por ejemplo, una función que calcule el área de un triángulo. Entonces aquí debajo de la función suma pondré la función function, área de un triángulo, y que esta tenga dos variables, como se puede ver ahí en la diapositiva, que sean a y b también. ¿Qué son estas variables a y b? La base y la altura, ¿no es cierto? Bueno, al revés, la altura y la base del triángulo al cual nosotros queremos calcular el área. Entonces, aquí nosotros podemos desplegar el resultado de la función de dos maneras, como por ejemplo, primero, poniéndolo directamente, es decir, que el área del triángulo va a ser a por b dividido en 2, es decir, base por altura dividido en 2, que esa es la fórmula para el área de un triángulo. Pero también nosotros lo podríamos haber escrito de otra forma, que para algunos es más cómodo y más ordenado. Primero asignarle una variable cualquiera y después decir finalmente que el área del triángulo, es decir, que el resultado que me va a dar la función va a ser aéreo. Uno puede pensar, ¿para qué hacer esto? Es redundante. Cuando uno escribe una función más compleja, con un resultado que implica muchos cálculos, hacer esto, asignar otras variables anteriores al resultado, es muy útil e incluso a veces necesario, haciéndose imposible arrojar resultado solamente en una operación. Bien, entonces ahora que tenemos nuestra función de área de triángulo, vamos a calcular un área del triángulo simplemente poniéndola directamente en el cuadro de mensaje. Esto también se puede hacer. Entonces, yo quiero un área de triángulo de altura 2 y base 2. Entonces, si yo le doy play, ahí me arroja el área. Si sigamos más adelante con los ejemplos, escriba una función que me calcule el factorial de un número. Si ustedes tienen que escribir en un código muchas operaciones que involucren el cálculo de factoriales, imagínense el parto que debe ser hacer eso. Muchos códigos, muchas líneas de códigos, muy fácil equivocarse. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Ocupo una función. Escribo el código para un factorial una sola vez y puedo utilizar esta función para cualquier factorial que yo necesite calcular. Entonces, veamos cómo es que nosotros podemos calcular un número factorial. Vamos entendiendo este código poco a poco. Función entonces factorial. Es una mayúscula ahí, pero se va a arreglar. Si yo quiero calcular el factorial de n, vamos a ir viendo el código. Primero, esto se hace de forma equivalente, o más que equivalente, de forma análoga a cómo se resuelve una sumatoria. En la sumatoria, uno primero tenía que asignar un valor inicial para la sumatoria, 0, que empezaba en 0, que todavía no había sumado nada. En este caso, como estoy multiplicando, tengo que comenzar por 1. Es decir, cuando yo empiece a calcular el número factorial, ya tengo ese 1 como resultado. Entonces, ahora empezamos con el ciclo, de la misma forma que en una sumatoria. Entonces, desde i hasta, e igual 1, perdón, hasta el número al cual yo le deseo calcular el factorial, igual que la sumatoria. Si la sumatoria tenía n términos, entonces era desde de 1 hasta n o de 0 hasta n, dependiendo del tipo de sumatoria que quiero resolver. En este caso es lo mismo, como son n términos que yo estoy multiplicando, va desde 1 hasta n. Entonces, mi factorial va a ser igual al resultado que tenía anteriormente por i. Y paso al siguiente ciclo. Estoy haciendo entonces, si comienzo con factorial igual a 1, entonces mi factorial va a ser 1 por 1, que es i. Entonces, ahí comienzo con el primer término del factorial.
Después va a ser 1 por 2. Después va a ser 1 por 2, que era el resultado anterior, por 3. Y así sucesivamente. El otro término va a ser 1 por 2 por 3, que era el anterior, por 4. Y como ustedes pueden ver, se forma un número factorial. Por lo tanto, aquí el resultado de mi función factorial va a ser f. Como pueden ver, aquí fue indispensable el utilizar anteriormente una variable f, como aquí utilizamos a r, una variable f para realizar el cálculo antes de asignarlo al resultado final. Aquí fue indispensable. Entonces, con esta función yo puedo utilizar para calcular el factorial del número que yo quiera. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a calcular el factorial del número 4. Y le voy a decir al programa que me lo arroje a pantalla inmediatamente. Sí, y nosotros sabemos que el factorial del número 4 va a ser 24. 3 por 4, 12, por 2, 24, por 1, 24. Si no me equivoco, ese es el factorial, me dio 24 exactamente. Entonces así yo puedo calcular el factorial de cualquier número que yo necesite. Y con el código lo más complejo posible. Muy bien. Así también esto ya no lo vamos a hacer en detalle porque se entiende la idea. Nosotros podemos utilizar la función factorial para obtener las raíces de una función cuadrática, por ejemplo. Dije función factorial. El código de función lo podemos utilizar para obtener las raíces de una función cuadrática. Lo podemos utilizar para programar métodos numéricos que ustedes ya están viendo con el profesor en la parte teórica. Bueno, aquí nosotros lo vamos a ver en Visual Basic, y utilizando estas funciones se pueden escribir eh, bloques de código con los cuales yo tenga mi método numérico ya construido y después utilizarlo para cualquier situación que se lo necesite. Entonces, yo escribo mi bloque de código para el método, por ejemplo, el método de Newton para obtener las raíces, lo escribo una sola vez. Y una vez que lo tengo, lo guardo y lo utilizo en cualquier programa que así lo necesite para calcular raíces. Entonces, como ya estuvimos viendo, para utilizar una función en una subrutina, solo basta con escribir su nombre y utilizarla según las variables que yo necesite. Como acá, por ejemplo. Y aquí podemos utilizar la función factorial. Escriba una subrutina que me entregue el resultado de esta operación que se llama combinatoria. Programar la combinatoria por sí sola, si bien es posible y no es tan difícil, se requiere varias líneas de código porque tengo que programar este factorial y es un enredo, mucha gente a veces se enreda y se complica, pero nosotros utilizando nuestra función factorial lo podemos hacer inmediatamente. Entonces aquí vamos a asignar una variable que se va a llamar combinatoria y le vamos a decir que esta es igual a factorial de una variable m dividido factorial de m menos n por factorial de n. Entonces nosotros ya teniendo escrito, perdón, el código de la función factorial, esto se hace de manera mucho más sencilla. Entonces aquí yo voy a poner un input box para asignar ambas variables. Aquí le voy a poner el input box para que me ingrese m, el input box para que ingrese n. Y así de esta manera nosotros podemos calcular la combinatoria de cualquier número. Esto se lee la combinatoria de m sobre n. Entonces si yo ejecuto el código, no tuve ningún error, voy a calcular la combinatoria de 4 sobre 1.
Y no escribí el cuadro de mensaje que me arrojará el resultado. Entonces me sé cuadro de mensaje combinatorio. Ahora sí. 4 sobre 1 me dio 4. Si ustedes buscan, lo calculan a mano o buscan una calculadora de combinatoria en internet, les van a arrojar estos dos resultados. 5 sobre 1, 5. ¿Qué es lo que tiene que dar? Digamos 10 sobre 2, 45. Bueno, y así. Yo puedo calcular la combinatoria lo que desee. Y como ustedes pueden ver, también puedo hacer una función combinatoria para calcular automáticamente la combinatoria de dos números distintos. Y aquí está la respuesta que nosotros recién escribimos. Eso sería el práctico de hoy. Como ustedes pueden ver, se trató solo de funciones y ustedes con funciones pueden hacer lo que quieran, lo que necesiten. Pueden escribir todo un código en funciones y después de la subrutina escribir solamente la línea de la función y les va a funcionar, o escribir distintas funciones para distintas operaciones y eso les va a simplificar muchísimo, muchísimo la vida al momento de programar. Eso sería todo, espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.